Las boreales. Bueno, Me encanta. llegó un momento muy importante. Yo obviamente me encanta entrevistarla, pero le voy a pasar la pelota a Fede porque es un momento especial para él, para que la presente a ella, que es nuestra invitada del día de hoy. ¿Estás preparado? Sí, Nunca por supuesto. chicos. Está acá, así que no. Bueno, no, sí, ya saben todo lo que opino de ella. Para mí, una de las grandes, no solo escritoras, sino mentes de este país. Una persona con mucho para decir y con mucho para aportarle a nuestra cultura. Tenemos aquí a Claudia Piñeiro. Aplauso, por favor. Hola, Claudia. Claudia, bienvenida. ¿Has hecho stream antes alguna vez en tu vida? Stream no. Yo trabajo, viste, en Radio con vos en el programa de Sí. María O'Donnell Sí. y ahora nos empezaron a poner cámaras y cosas. porque Están ahí viste que como en están el híbrido. sí, ¿Y cómo te como sentís con eso? ¿Con la cámara? Con... y, viste, por lo pronto te tenés que arreglar de otra manera. Ah, Antes eso es uno verdad. iba mucho más croto, ¿no? Sí, La sí, sí, radio, sí, claro. como crota. De jogging, una remera, salías... Claro, viste, y ahora, y además, peor que eso, para mí, lo que más extraño es las miraditas y los gestitos Claro, que entre no pueden salir al nosotros, aire. que no pueden salir al aire, ¿no? Porque a veces Total. estás entrevistando a alguien y dice una barbaridad y vos te mirás con... Sí, ¿no? Y total, ahora no, quedás no muy se puede, expuesto. claro. Bueno, hay muchas cosas para preguntarte. Lo primero que quería saber, hace poquito estuviste en la Feria del Libro de Londres, lo charlamos un poquito por Twitter. ¿Cómo fue esa experiencia? Fue muy impactante, muy linda. Fue un honor también porque la verdad es que, digamos, la Feria del Libro de Londres es una feria de negocios. No Sí. se invita a muchos escritores. Ajá. Y tienen que elegir un escritor en lengua no inglesa Claro. para uno de los 4 días que dura. Y que me elijan a mí, para mí es un honor, pero además es como que eligen a alguien en lengua española Claro. Sí. y latinoamericano. Pero uno que en no- todo, o sea, lengua española de Latinoamérica, uno en todo el mundo. Claro, ellos tienen 4 días. Un día se lo dedican a la literatura infantil, otro día a la literatura sajona, otro día a los internacionales. Ajá. Y ahí internacionales entramos todos, desde, no sé, Murakami, Claro. el que se te ocurra. Es no un, sé. es un, Entonces el que le toca, ¿no? Claro, es una Y bolsa muy amplia para agarrar algo de Y ahí. que entonces miren la literatura latinoamericana y... Argentina. sí, me pareció como que es interesante, más allá de que haya sido yo la persona que me tocó estar ahí, ¿no? Claro, y fuiste a presentar, hablaste un poquito de tu nuevo libro, que es Una muerte ajena, que viene ahora. En realidad, allá, mi nuevo libro, viste Sí. que esto de las traducciones hace Claro, que- porque tenés... que hay claro. como un delay y que a veces no eligen en el mismo orden, ¿no? A veces Sí. entra una editorial y te elige el tercer libro o el quinto o lo que Claro. sea. Y en realidad el último que salió ya es El tiempo de las moscas. Ah, Así que- ok. y el que más conocen todos es Elena Sabe, Elena porque Sabe. también salió Una suerte pequeña hace poco y otros años atrás. Pero Elena Sabe fue finalista del Booker Prize, que es un premio muy importante allá, y entonces por eso es que todo el mundo más me conoció por ese libro Claro. y después pasaron a Una suerte pequeña y El tiempo de las moscas. Justamente hablando del tiempo de las moscas, te cuento un poco lo que me pasa, cómo entro un poco a tu mundo. Uno de mis mejores amigos, Sebastián, que nos está mirando seguramente, él hace un tiempo me contó que gracias a lo que vos escribías había vuelto a la lectura muchos años después, y me vendió muy bien, la verdad, lo que decías vos, y justo vi que iba a salir la adaptación del tiempo de las moscas, y dije, bueno, voy a darle un intento a una autora nueva, porque a veces reconozco que creo que nos pasa un poco a todos, que a veces hay tanta oferta de libros internacionales que tienen tanta publicidad que un poco a veces te perdés de lo local, incluso si se vuelve muy popular. Y dije, bueno, le voy a dar un intento a esto. Me devoré El tiempo de las moscas y ahí estuve un poco leyendo todo lo que hacías, pero me da mucha intriga esto de que se va a hacer la adaptación ahora. Sí. Se va a hacer una serie, entiendo que ya está grabada con Claudia Peterson y con Carla Nancy Peterson. Carla, perdón, Sí. Claudia sos vos. Sí. ¿Cómo te sentís con eso? No, la verdad es que para mí, muchos de mis libros fueron llevados a Sí. la pantalla, entonces es una experiencia que se repite de distinto modo, ¿no? Porque son distintos directores, son distintas actrices o Sí. actores. La productora muchas veces es la misma porque hay varias de las películas que la hice con Vanessa Ragone. Esta en particular, esta serie es con Vanessa Ragone para Netflix. Ok. Y bueno, incluso también vos dijiste actúa Claudia Peterson. Sí, Bueno, Claudia claro. también actúa, que soy yo, porque no hago un sabía pequeño, eso. hago un Vamos, pequeño cameo. un cameo ahí, bien. No sabía eso. Ya contexto, porque los primeros cameos que, por ejemplo, en Las vidas de los jueves aparezco mirando un partido de tenis. Extra. Entre Charry y no me acuerdo quién, pero Sí. nadie sabe que soy yo. Después en alguna otra aparezco ahí caminando por una escena. Acá ya tenés nombre y En esta apellido. Ya tengo Me encanta. Me encanta. textos. ¿Y no sentís un poco de... bueno, no sé cuánto control creativo terminás teniendo vos sobre estas adaptaciones? ¿Te gusta dejarlo a vías del director y de los guionistas o estás muy arriba? Viste que depende mucho del autor. Tenés poco, pero tenés una voz, ¿no? Por decirlo. Ok. O sea, vos no podés cambiar todo ni podés... ¿No te gusta que digamos, se desvíe tanto? No,
a mí no me importa que se desvíe mientras se mantenga la ideología Claro. del texto y La esencia. la esencia, ¿no? Sí. Por ejemplo, ahora están adaptando Catedrales para Prime Video, ¿no? Y a mí me encantaron los videos y los guiones, y tuvieron que cambiar mucho porque Catedrales es una novela que está escrita por personajes. claro. Es Entonces, eso. cada personaje entra en escena para contar su versión de la historia. Entonces, Claro. eso en una serie se puede hacer, pero es como muy Sí, esquemático. capaz tendrías que hacer un capítulo de cada personaje Exacto, o algo así que es un poco como existe, se... pero bueno, ya se vio, no sé. Sí. Entonces ellos hicieron como una mezcla con todo y salió una serie que yo la leía y era mi novela Claro. igual, ¿no? Entonces la hicieron Silvina Fredgen y Alejandro Quevedo, que son muy buenos guionistas. Sí. Yo me quedé súper contenta con eso. Y con Las Tiempos de las Moscas, que vos me decías, ya está grabada. También estoy súper contenta Bien. con lo que vi. Vi muy poco, ahora me van a mostrar algo del material. Y bueno, Carla y Nancy son dos Son actrices dos genias que aparte ya tienen una impresionantes. química muy, muy establecida porque han trabajado juntas. ¿Te pasó alguna vez, porque muchos de tus libros se han adaptado a la pantalla, te pasó alguna vez de decir, ay, esto no me gustó tanto? Todos me gustaron, o sea, hay cosas que hubiera preferido a lo mejor que se hagan de otra manera, pero también es la decisión del director, ¿no? Los directores tienen que tener una decisión artística sobre el texto. A mí siempre me han pasado los guiones y yo siempre he comentado las cosas que me parecía que podían no funcionar o que me parecía que de otra manera funcionarían mejor. En general siempre se me escuchó, siempre se me Bien. dio, tengo muy buena relación en ese sentido. Lo que pasa es que a veces vos lees el guión y no es exactamente igual a lo que Eso es después lo ves, ¿no? difícil, Entonces, que le pasa mucho a los fanáticos también. Que Sí. viste cuando vos querés, a mí me pasaba de chiquito, por ejemplo, con los Juegos del Hambre, yo era muy fanático de toda esa ola de distopía, y viste, después vas al cine y ves que cambiaron un detalle, y aunque sea un detalle y vos entendés que lo están modificando para una audiencia más amplia, como que te da una cosita de esto que es mío, me lo cambiaron. Sí, Y no me imagino si sos la persona que escribe esa Vos obra. sabés que en Las Vidas de los Jueves, que fue la primera Sí. novela mía que se adaptó, esa novela la había leído muchísima gente, tuvo mucho éxito, hubo todo un verano Sí. en que todo el mundo en la playa estaba leyendo Las Vidas de los Jueves. Sí. Entonces, cuando hizo la película, yo a veces iba al cine a verla y la gente se ponía a discutir en el pasillo Claro. porque habían cambiado tal cosa o tal otra, ¿no? Pasa mucho Ese eso. fue un problema que tuvo Marcelo en el sentido de que no siempre pasa que todo el mundo que va a ver una película leyó el libro antes. y No, además, claro. Para mí, el que lee libros al principio, cada persona que lee un libro tiene como una mirada sobre los personajes y la historia, que después cuando la plasmas tal vez en una serie es, digamos, es la representación o la cabeza del director. Entonces, no sé si siempre va a estar, va a hacer justicia a lo que uno propiamente piensa Seguro como que no. lector. Seguro que no, porque es tu propia película. Obvio. Claudia, hay algo que te quería preguntar porque obviamente vos ya estás instalada, no estás hablando de esto de Amazon Prime y las series y la vida de los jueves. Quiero preguntarte cómo fue en su momento volcarte a escribir. Digo, porque un tiempo atrás, digo, no es como hoy que tal vez la información, todos tenemos información, con las redes sociales te puedes acercar incluso sin saber lo que querés ser o tal vez a dónde ir. Hay tanta más información y asumo que en tu momento haber tomado la decisión de repente largarte a escribir o querer vivir de la literatura debe haber sido algo un poco rupturista. Bueno, por lo pronto yo estudié ciencias económicas, Ajá. ¿no? O sea, cuando yo terminé el colegio secundario quería estudiar sociología y ese año que era en plena dictadura se cerraron muchas carreras de humanidades en la universidad pública, entonces terminé estudiando algo de lo que había. Claro, Y no estudié lo que querías. No, además era bachiller, así que ni tenía ni idea lo que estaba estudiando, pero bueno, me gustaba estudiar, sabía que igual estaba bien. Más o menos te cerraba y ibas por ahí. Y por otra parte, la universidad pública en Argentina es muy universalista. Quiero Sí. decir, yo tenía geografía, tenía historia, tenía lógica, tenía un montón de materias que me encantaban. Y matemáticas siempre me gustó. Después tenía contabilidad que me gustaba menos, pero bueno, Sí, iba también, ¿no? obvio. Entonces, bueno, yo siempre escribí, desde que soy chica, desde que sé escribir, escribo, pero me costaba pensarme escritora porque Ok. no vengo de una familia de escritores. Y cuando empecé a trabajar como contadora, que trabajaba un montón de horas en uno de esos estudios multinacionales que trabajás sábado, domingo, cuando sea, empecé a sentirme mal con mi vida, con lo que Sí. era mi vida, y dije, no, yo necesito escribir. Entonces, ya estaba trabajando en otra empresa, me pedí una licencia para escribir porque vi un aviso que había salido en el ámbito financiero, que es el Claro. diario que leen Sí. los contadores, que decía Editorial Tusquet, concurso de novela. Dije, bueno, vos fíjate cómo me enteré. Me enteré por un aviso Sí. en un diario, Ajá. ¿no? O sea, que ya no es algo que hoy sucede. Claro. Y en ese aviso decía Editorial Tusquet, concurso de novela, y yo dije, bueno, yo me pido una licencia, me escribo una novela en unos meses con esa licencia, pero que me va a explotar la cabeza. Empiezo a escribir y como no es ahora, no tenía las bases del concurso. Yo empecé a escribir y un día dije, bueno, voy a ir hasta Tusquet, que quedaba pasando Constitución, Sí. averiguar cuántas páginas, Sí. cuándo, no sé, determinados detalles que necesitas saber. Claro.
Cuando llego a Tusquets me dan el folleto y era para un concurso de la editorial de una serie que se llamaba La Sonrisa Vertical, que es de literatura erótica. Entonces la novela que estaba escribiendo tenía que transformarse rápidamente en una novela erótica. Ok. Sí. Entonces, bueno, empecé a leer libros de Anais Nin, de Henry Miller, autores que escribían Ah, lo literatura hiciste. erótica. O sea, no te en ese rendiste, dijiste, momento. listo, lo No, adapto. porque ya era como, Ya está. yo trataba la Sí, licencia. ya estaba, objetivo. ¿no? Y además era el objetivo, ¿no? Bueno, termino la novela, la mando a Barcelona y un día me llega una tarjeta por correo. Te digo todo esto porque todo esto es lo que hoy no existe. Que Claro. te llegue por abajo Sí, la sí, puerta yo una no lo puedo tarjeta por concebir, la correo verdad. que dice que me invitan a la fiesta de premiación porque soy una de las 10 finalistas. Tremendo. No mandaban el pasaje ni nada, así que no fui a la Claro. fiesta, no gané el premio, pero eso fue sí El la puntapié primera- Te inicial. marcó un, Sí. bueno, esto puede ir para algún El lado. espejo que te devuelve la afuera, que te dice, bueno, si te esforzás, si trabajás, a lo mejor algún día... Y llegás". digo, estamos en un momento, en realidad toda la vida creo que ha sido así, pero bueno, la realidad es que son pocos los autores, yo siento, o por lo menos desde afuera, que pueden realmente vivir de esto y vivir bien. ¿Te pasa por momentos eso de como sentir una responsabilidad, ok, desde mi lugar, qué puedo hacer también para impulsar a gente que está arrancando, qué puedo hacer para ayudar? Porque la realidad es que no sé si hoy podés realmente construir una carrera tan fácilmente solamente diciendo, bueno, me voy a sentar a escribir un libro. Nunca fue muy fácil. Muchos años atrás los escritores tenían un mecenas que lo bancaba o escribían los ricos, ¿no? Durante Sí. muchos años en la literatura argentina los que escribían eran los políticos ricos de la Argentina. Claro. No es que era tan fácil ser No. escritor nunca. Pero ahora obviamente son pocos los escritores que pueden vivir solo de los derechos Incluso de con autor. con la difusión con las redes sociales No, por y demás. supuesto, o sea, todos sumamos programas de Sí. cultura, cursos, de talleres literarios, clases en la universidad, cada uno suma lo que pueda para llegar a armar un paquete, porque además vos escribís una novela hoy y capaz no escribís un próximo libro hasta dentro de 3 años, Claro. entonces No es ese tiempo fácil. tenés que manejarte, ¿no? Sí. Pero vos me decís, ¿qué haces vos por eso? Yo por lo pronto pertenezco a un grupo de escritores que se llama Unión de Escritoras y Escritores Argentinos, que es una suerte de colectivo donde tratamos de organizar todo este tipo de cosas bueno, nos pasa, digamos, ahí hay, por ejemplo, un tarifario, porque Mirá. a veces a ustedes también les debe pasar como Sí. periodistas que te invitan ¿no venís a hacer una columnita, Sí. una Sí. cosita? Todo es gratis, ¿viste? Claro, Para el otro. obvio. Entonces nosotros tenemos como un tarifario, que es lo que se puede llegar a pedir por Qué bien determinadas eso. cosas, tenemos contratos modelos, entonces es una forma también de De aceptar... darle valor. Es muy útil Sí, eso. que lo nuestro es un trabajo también, ¿no? Obvio. Nosotros quizás escribiríamos igual, pero de todos modos es un trabajo. O sea, yo hago un texto que después entra en un proceso de producción donde hay un libro que digamos, cobra la librería, cobra el editor, Sí, cobra el transportista, cobran todos, y el escritor es como que el que Sí. queda para después. Bueno, hay que defender eso, Sí, ¿no? claro. Así que sí, me parece que sí. Y también me parece que a veces me quejo de cosas que pasan en la industria que no me afectan directamente, pero yo, a pesar de que estamos en este siglo XXI tan complicado, Sí. sigo pensando que lo colectivo es lo importante y que uno tiene que pensar en conjunto, ¿no? Claro. Entonces, uno tiene que pelear por los derechos de todos los escritores, más allá de Total. que a vos no te afecte una, ¿no? Particularmente, ¿no? Lo que es muy interesante, por lo menos yo de lo que has escrito he leído Catedrales, que me tocó muy profundamente, he leído El tiempo de las moscas y he leído también Elena Sabe, y todo tiene como esto de bueno, no hay un suspenso, siempre tenés un crimencito, una cosa, pero en el fondo siempre tenés como tu caballito de Troya, que es la cuestión social. ¿Te ha costado mucho esto de levantar tu voz y hablar de cuestiones políticas y demás? ¿Sentís que te lo han cobrado? Yo creo que primero que casi que no hay una, para mí no hay como una decisión de decir, bueno, si me lo cobran no lo hago. Es como Claro. imposible, ¿no? Para O vos sea, es algo... a mí me parece que yo estoy delante de este micrófono, ¿no? Y otros no tienen la oportunidad de estar delante de este micrófono. Y vos me haces ciertas preguntas y yo tengo que contestar de manera responsable, como yo me siento como ciudadana, Sí. como yo me siento como persona, etcétera. Entiendo que no todos los escritores lo hacen, pero a mí me pasa eso. Entonces, en principio no es algo que yo especulo antes de escribir y pienso, no, pero esto me lo van a cobrar. Ok. Hay muchas veces que para agredirte alguien te dice, a partir de ahora no te voy a leer más por lo que dijiste, y vos pensás, esta persona no me leyó nunca, No me porque leyó si no ya nunca. sabe más Claro. o menos cómo pienso. Bueno, de todos modos, yo creo que en el neto, ¿no? Sí. De todo esto, yo gané mucho más de lo que perdí. Mirá, Yo qué creo que interesante. al principio, por ser una escritora de la edad que tengo y por muchas otras cuestiones, yo notaba que se me acercaba más gente de mi edad o gente un poquito más para arriba, un poquito más para abajo. Y en las últimas veces, en la Feria del Libro, en las presentaciones, etcétera, tengo un montón de gente joven, varones y mujeres también, que a veces van mucho más a estas presentaciones mujeres. Y yo creo que es porque que el proceso fue inverso. Me
conocieron como activista y del activismo pasaron a Claro. la lectura. Mirá qué interesante eso. Y eso me parece muy interesante. Entonces, yo estoy contenta con lo que pasó con eso. Tampoco es que lo hice por eso, obviamente. No, claro. Pero quiero decir, si alguien me dice, bueno, pero vas a perder lectores porque dijiste eso, bueno, pero también hay mucha Gané gente que se mucho. acerca. Bueno, también es porque- tu espíritu y quién sos, digo, hay Por una parte donde supuesto. uno no puede negar eso. Primero, me encanta esta entrevista, es totalmente diferente a lo que hacemos nosotros, estamos acá en La Pavada siempre, pero me gustaría preguntarte porque me obsesiona un poco la idea de cómo es el proceso creativo de un libro en general, digo, más allá de tener una idea, cómo esa idea después se transforma en capítulos y que la historia en sí tenga sentido. Yo nunca en mi vida escribí más que querido diario, bla, 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 pero un poco eso, porque me parece, y primero me parece un arte, siempre lo Claro creo que así, y después cómo haces, cómo son los procesos o cómo te manejás vos con eso. Bueno, ahí te cuento eso, pero antes con respecto a que esta entrevista puede ser distinta, ayer a la noche me ardía el teléfono porque distintos amigos, mis amigas de Bursada, con mis Amo. amigos, me escribían para decirme, te nombraron en LAM, te nombraron en LAM. Y entonces todos me decían, ojo, yo no miro siempre LAM, porque todos me daban no sé qué. Hay como un resquemor, ¿no? Sí, pero no tiene nada de malo. O sea, Sí. imagínate, tengo un montón de amigos escritores que también miran LAM, pero es Qué como bien. que, ¿no? Esa cosa de, no, pero es un chico que es como el intelectual de LAM el que dijo. Mirá lo mal que estamos. Pero me impresionó porque yo decía, ¿qué pasa? Bueno, No, igual agradecemos mucho que no caigas en esa cosa snob, que puede pasar, la verdad, como decir yo no me mezclo con esto, porque la verdad yo tuiteé hace mucho tiempo que había leído El tiempo de las moscas y lo recomendé genuinamente y me sorprendió mucho que hayas visto mi tweet y que hayas interactuado y también charlamos por privado y para mí significó mucho porque también entiendo que a veces genera mucho miedo esto, ¿no? Este mundo como de, ay, de qué hablarán o si sabrán y yo no siento eso en vos en lo para absoluto. nada, no, me parece que son todos vasos comunicantes, ¿no? Total. Sí, esto es parte de lo mismo, cada uno en su Obvio. universo y en su mundo, y me parece que está buenísimo cruzar universos diferentes. Obvio. Bueno, voy al proceso Sí, creativo. dale, me interesa. Mira, en mi caso, el proceso empieza con una imagen disparadora. Esa imagen disparadora tiene un poco la esencia o la categoría de los sueños. Viste que vos un día te despertaste y soñaste con algo, no sabes Sí. por qué soñaste con eso, y si empezás a tirar decís, bueno, puede ser porque me crucé a tal, porque me dijo cual cosa, pero Sí. se mezcla ahí todo distinto. La imagen disparadora me pasa lo mismo. Entonces me aparece una imagen disparadora, yo la dejo en la cabeza, que macere, que empiecen los personajes como a moverse y a contarme cuál es el conflicto, qué es lo que sucede, y a partir de ahí empiezo como a tirar de una madeja que está toda enredada para tratar de ovillar, ¿no? Sí. Y esa imagen, por ejemplo, en el caso de Catedrales, era, yo veía una chica que entraba toda mojada a una iglesia, se sentaba en el último banco a buscar un consuelo que no recibía. Ok. Lo dejaba en la cabeza y al rato me parecía una amiga que se sentaba al lado de ella. Y bueno, y ahí empezó como a armarse y yo empiezo a pensar, bueno, ¿y de qué familia viene? ¿Cómo es su familia? ¿Por qué está ahí? Claro. Todas esas cosas surgen de esa imagen disparadora. O sea, Entonces, a partir de todo eso vas dejando que el proceso creativo, digamos, te tome. Y cuando tenés todo ese proceso creativo, después hay un orden, porque digo, eventualmente, entiendo esto, no sé, tal vez lo estoy diciendo desde la ignorancia, pero viste que la historia siempre tiene que ir hacia un lugar. Nunca empezás desde, bueno, esta es la historia de tal y va a ir hacia allá, sino que desde el proceso creativo lo vas sintiendo. no, yo sí voy pensando cuál es la historia, ¿no? Ok. No es que lo voy sintiendo mientras escribo. Mira, me causa gracia lo que me preguntás porque yo voy a dar el sábado una clase en un máster en la Universidad de San Andrés y esto que me está preguntando, que querés que te resuma ahora en Sí, este streaming, sí. me va a llevar 2 horas, Claro. pero voy a intentarlo. de Sí, No, todos bueno, modos. sí. Pero sí, yo creo que vos tenés esa imagen, tenés esos personajes. Yo empiezo a tratar de entender quiénes son los personajes, pero después diagramo de alguna manera una historia. Sé más o menos por dónde quiero ir y hacia dónde y me imagino un final. No siempre ese final es el que después Claro, termina siendo, ok. pero sí creo que voy. Y hay varias decisiones que son muy importantes tomar al principio, ¿no? No solamente cuál es la historia, es ¿quién va a ser el narrador? ¿Quién va a contar esta historia? No es lo mismo Catedrales, que tiene un montón de narradores, a otra historia que lo cuenta una Uno. sola persona, y si esa persona está involucrada o si es un narrador omnisciente, que es el que Total. mira desde arriba como si fuera Dios, ¿no? Y si es confiable ese narrador, ¿no? Bueno, En Elena la Sabe nueva pasó no- un poco eso. Sí, Elena Sabe es un narrador no confiable y en la nueva novela, La muerte ajena, también Ok. volví al narrador no confiable que... Le cuento para el que no sabe lo que es ese narrador que vos le vas creyendo todo, pero en un momento decís, este me está haciendo Claro. juego, esto no es así. Claro. Es un Me engaña encanta ese pichanga, narrador. sí. Sobre todo en este mundo de tantas fake news y demás, ¿no? Que todos los narradores hoy para nosotros son Es no verdad. confiables. Claro. Cada vez que te aparece algo, yo voy a chequear a ver si Sí. es cierto o no es cierto, porque si te mandás con esto y después no es cierto. Claro. Entonces, bueno, el narrador es un punto muy importante. El punto de vista también, más allá del narrador, hay un punto de vista, ¿no? Vos mirás el mundo desde un lugar Claro. y otras personas lo ven desde otro, ¿no?
Amos Oz, que es un escritor israelí, dice que podría explicar, lo decía hace un tiempo, ¿no? Ahora todo está mucho más convulsionado, pero en un discurso cuando le dieron el premio Príncipe de Asturias, dijo, yo podría explicar mejor, se podría explicar mejor el conflicto Israel-Palestina contando lo que ve una mujer desde su ventana en Palestina, mirando hacia Israel, y lo que ve una mujer en Israel mirando hacia Palestina. Totalmente. A veces con una ficción vos contás mejor lo que está sucediendo que con la frialdad donde entran las cosas más, digamos, de lo político, etcétera, ¿no? Entonces, el narrador, el punto de vista, y lo otro es la estructura. Vos dijiste, vos te dejás llevar y hacia dónde vas, o pensás una historia. Para mí la estructura es fundamental y además no se tiene que ver, porque es como un edificio. Acá hay una estructura, acá hay algo que lo sostiene. Pero nosotros no estamos viendo las columnas por todos lados porque sería feo a lo mejor, ¿no? Sí. Entonces, si vos no tenés esa estructura y te empezás a poner a escribir sin pensar hacia dónde vas y por dónde, cómo vas a ir dosificando esa información, cuánto te cuento, cuánto no te cuento, se te cae todo. Llega un momento que avanzaste y no lo podés como abrochar para llegar a un final. Claro. ¿No? ¿Tenés muchos bloqueos creativos? Ay, no, pero te explico. Porque sos muy prolífica vos. Sí, yo tengo el otro problema, que es escribo cosas que después tengo que tirar. Yo trabajé mucho tiempo... Mejor que sobre, no que falte, igual sí. dicen. No, pero es una característica personal, pero también de oficio. Yo trabajé mucho tiempo como guionista de la televisión de la otra época, ¿no? ¿Con quién, por ejemplo? Trabajé con Mario Segade, Velati, con Ricardo Rodríguez. Ricardo Siempre Rodríguez, novelas. Claro, o tira diaria. El problema era la tira diaria. La tira diaria de Ricardo Rodríguez, yo escribí Yago, Pasión Morena, por ejemplo, con él, ¿no? ¿Para qué manera de trabajar igual ahí? Porque No, tremendo. Y vos ahí escribías, digamos, el capítulo era... Cada día tenías que escribir 50 Y no sabes cuánto páginas. va a durar porque No, después y te la además extienden. tenías un tiempo, ¿no? O sea, vos tenés que entregarlo porque después tienen que hacer la producción de eso para salir al aire. Si vos te atrasás, Chau, se atrasa se la atrasó tira, ¿no? Sí. Entonces, era escribir como sea, 50 páginas por día. Y entonces, vos no podés tener bloqueo. Bueno, un creativo. ejercicio te puede salir increíble, mejor igual. o Claro, peor. claro. En la literatura, si te sale peor, lo tenés que tirar. Sí. Claro. ¿viste? Ya está, no hay por qué publicarlo. Vos estás trabajando mucho con plataformas, o más bien tus trabajos están siendo adaptados a plataforma. ¿Te apena que se haya perdido un poco esta cuestión de la pérdida de esto de la cultura televisiva, de la novela de todos los días, de la tira diaria, o lo entendés como que simplemente migró a otro lado? Yo creo que la ficción migró a otro lado. Creo que la televisión, así como está, digamos, como está obra pautada, ¿no? Con publicidad. O sea, yo cuando escribía era 4 bloques, en cada bloque tenía que poner un gancho porque la gente se iba a hacer el café o el mate y volvía, cuando terminaba el capítulo, otro gancho. Era otra cosa. otra Ahora historia. escribís pensando en alguien que mira esa serie toda seguida o que la puede mirar como dosificada, pero que no tiene esa... Bueno, vos hiciste el Reino también. El Reino, que ahora claro. ¿Lo sentiste como un desafío más importante que el de escribir una novela? Es distinto. Primero es un trabajo en equipo. A mí me encanta escribir guiones porque yo trabajé con Marcelo Piñeiro. Todos los días nos juntábamos, todos los días tirábamos historias, hablábamos de los personajes como si existieran. Claro. Entonces hay otro trabajo que te saca de la soledad del escritor. Claro. ¿no? Sí. A mí, si vos me decís, yo me quedaría escribiendo novelas todo el tiempo, pero Sí. reconozco que el hecho de escribir guiones tiene otro ritmo y tiene otra energía y tiene una compañía. Disfrutás que no lo tiene. colaborativo. Sí. Yo siempre lo pienso desde afuera y digo, también debe tener su cuota de dificultad, porque es como que un poco estás cediendo, estás aprendiendo a Bueno, ceder con sí. tus decisiones creativas. Pero que es un ejercicio importante, porque a lo mejor el otro te está enseñando. Yo aprendí un montón con Marcelo. O sea, Marcelo es el director, además de Sí. la serie. Entonces él sabía cosas que yo no sabía. Yo aprendí un montón trabajando con él. Y lo que te quería preguntar también con respecto a esto es si... o sea, ¿te termina de cautivar este mundo televisivo que capaz es el que nosotros venimos o lo ves como algo más apartado de lo que haces vos? Digamos, ¿es algo que realmente dirías, bueno, podría dedicarme a esto toda mi vida? Lo de ¿O, las series, o sentís que igual, claro? Escribir series. Sí. Mira, por lo pronto es un ingreso, es como trabajo mucho mejor que el de la literatura. Claro. Entonces muchos escritores hacemos también el trabajo de ser guionistas, porque ahí hay una remuneración por tu trabajo que no es comparable Total. con la literatura y es más cierta. Vos te contratan por hacer un guión, vos lo escribís, te pagan. En la novela, vos escribís una novela, tenés que llevarlo a una editorial y ver si te la publican o no te la publican. Sí. Entonces eso tiene que ver con lo más pedestre Claro. de la vida, ¿no? Sí, que sí, vos sí, también sí. tenés que vivir. De todos modos, a mí me gusta mucho escribir guiones, pero me siento como más libre en la novela. En la novela yo hago lo que se me da la gana. Claro, pues son tus Si reglas sale- también. Son tus reglas, vos pones tus propios límites y además si sale carísimo decir que van a llover sapos, no importa porque Claro. leer una novela. Ahora, Sí, si sí, vos sí, le vas sí. al productor con que tienen que llover sapos, creo que hay una película que llueven sapos, ¿cómo se llama? Una de Brad Pitt. Sí, puede ser. Pero bueno,
Y cuando, o sea, ya, porque la realidad es esto, después de que tantos trabajos tuyos se adapten, en algún momento te pasa de estar escribiendo, de pensar, esta persona podría interpretar un personaje o algo así. Tenés una imagen visual, porque yo cuando leo en general, un poco, no te digo todo el tiempo, pero tenés momentos que se vuelven muy casi cinematográficos, en la cabeza de uno por lo menos. Mira, cuando yo escribo, a los personajes trato de ponerle una cara conocida, Sí. pero no necesariamente de un actor. Tipo, o un es conocido. Claro, Sí, para me que pasa yo igual. sepa, este es este, Claro. este es este otro. Pero a lo mejor es mi vecina, a Claro. lo mejor es mi compañera del colegio, Qué no loco una eso. actriz. Claro. Sí, cuando escribíamos con Marcelo del Reino, mientras íbamos escribiendo, que todavía no sabíamos quién lo iba a hacer, me acuerdo que escribíamos una escena y decíamos, ¿te imaginas cuando Mercedes Morán haga Claro. esto? Y no sabíamos si iba a ser Mercedes porque Claro. ni se la había contactado Claro. todavía, pero era como que decíamos, sería genial que Bueno, lo pero hiciera, se les ¿no? cumplió en ese Pero ahí sentido. sí sabes que va a haber un actor haciéndolo. Entonces, Claro, bueno, es más fácil distinto imaginar. el proceso. No, y quería volver un segundo a este tema que hablábamos antes sobre lo abierta que sos con respecto a tus posturas políticas y demás. Vos, más allá de lo que podés analizar desde afuera de lo que está sucediendo a nivel país, como escritora, ¿te sentís en algún momento, no como escritora ni siquiera, como artista, señalada o desmerecida? Bueno, yo creo que el discurso que viene desde el gobierno es de desprecio hacia todo lo que tiene que ver con el arte, la escritura, lo intelectual, si querés, el Sí. pensamiento, la crítica, la ciencia. O sea, es imposible que no lo sentamos porque es explícito, no hay una interpretación. No es que Ok. yo interpreto que a lo mejor Claro. al gobierno no le gustan los escritores, los cantantes, los artistas. Sí. No, es explícito. Es explícito en lo dicho. Que después hay una cosa esquizofrénica porque a veces se dice y después te dicen, yo no dije eso, yo dije, se Ok. lo interpretaron mal, no sé qué, no sé cuánto. Pero además en los hechos, ¿no? La desfinanciación de un montón Claro. de organismos que tienen que ver con el cine, con la literatura, con el arte en general. Bueno, eso es un hecho concreto de que este gobierno no le importa o no le interesa o incluso desprecia estas actividades. Más allá de eso, en las redes sus seguidores nos los hacen Ahí saber voy, y habitualmente, ¿no? a ese punto Sí. voy, porque quizás iba esto como de lo sentís en tu día a día, más allá de poder hacer el análisis crítico desde afuera. ¿Sentís un cambio de como quizás hace un tiempo de tu trabajo como Lo escritora? sentía muchísimo y era muy, muy duro poner cualquier cosa y eso me hizo retirar un poco de Twitter. Yo no me fui de Twitter, pero me retiré en un momento, Sí. ¿no? Porque era Sí, es demasiado. mucha energía que no suma a veces. Mucha energía negativa. Yo soy de mirar y de contestar o de bueno, después en un tiempo que me retiré, lo que hago es cualquiera que me hace un insulto yo lo bloqueo. A mí Claro. no me interesa. Sí. A mí no me vengan a decir no, hay que hablar con todo, no. Eso te iba a decir, ¿te no. interesa el debate? Sí, me interesa el debate si hay debate, pero Claro. una persona que entra a insultarte Sí, no sí, quiere no, no, no debatir. es A un mí no me debate. no me hagas ese Es cuento. muy difícil debatir en Twitter en Incluso general. te pueden decir Clau y después te dicen sos una idiota. Bueno, no, para que me diga No es Clau, muy yo te voy a amable. bloquear. Igual o el sea, que te Claro. putea en algún momento te tiró un halago. Eso es una cosa increíble. No. Claudia, déjame decirte que al 1163712206 la gente está mandando audios de manera desesperada. Así que si querés ponerte los auriculares para poder escuchar, te queremos pasar un par de audios de gente que, bueno, obviamente nuestro público, que mandó para vos, así podemos, los escuchás y si querés les puedes contestar. Y seguimos con Claudia hasta las 12 acá en el Ejército de la Mañana. Y quiero hacerte una pregunta más con respecto a esto. ¿Has escuchado el típico seguí escribiendo libros y no opines de política? ¿Te lo tiran mucho? Como esto no es tu tema, no te metas acá. No, sí, no, pero no, en no realidad contamines te tu dicen, obra. seguí escribiendo esos libros pedorros y no Claro, hables de no política. es tan amable. Pero no lo consideras. Son formas de agresión, ¿no? O sea, Sí. lo que quieren es agredirte para que dejes de hablar. A veces lo consiguen. O sea, una trata, sobre todo las mujeres, y Sí. si hemos tenido un paso por el feminismo, yo sigo siendo feminista, soy feminista, quiero decir un paso en el sentido que fue mucho más activo cuando fue la ley del aborto Claro. que ahora, pero digamos, nadie ignora que yo soy feminista. Entonces ahí es como las agresiones son, a mí me han mandado, desde fetos ensangrentados hasta Falcon Verde, hasta un pedazo de una película donde violan a una mujer y decir esto te va a pasar a vos. O sea, vos denunciás, yo ya ni denuncio, porque antes vos denunciabas en Twitter y te No pasa nada ahora. no tiene ningún No, sentido. no está Entonces, regulado estar ahí. Estaría pero lo bueno que te quería decir que en los últimos tiempos, a partir de que bloqueé mucha gente y a partir del escándalo con la criptomoneda del Sí. presidente, se acallaron bastante. ¿vos Por lo sentís menos eso? en mi caso, yo siento que no hay tanto movimiento de agresiones. Hay, pero mucho menos. Sería un periodo de gracia, entonces. Sí, yo creo que en general hubo como un Periodo de retroceso paz, ahí. Sí. sería. No de paz, pero tienen menos, me parece, Ímpetu. o mandaron digamos, los ejércitos para otro lado. A lo mejor hay que batallar en otro lado y Sí. no les importa nada lo que yo diga, porque Claro. también puede ser. Puede ser. Bueno, vamos a escuchar un par de audios ¿Tenemos para audio? Claudia. A ver, hola.
Hola, soy Natalie de Córdoba y este es un mensaje para Claudia. Estudio literatura y te conocí por Betty Boop y desde entonces me enganché con tus libros. En este momento estoy leyendo Catedrales, así que decirte que gracias por hacernos tan felices a tus lectores. Un abrazo y feliz de que estés en Bondi. Bueno, me encanta. Muchas gracias, Natalí, muchas gracias. Qué suerte que se puedan enganchar también. Quería Tenemos- preguntarte, perdón, ¿eh? el otro día vi un adelanto un poco de lo que va, que es La muerte ajena, es correcto el título, y tiene también mucho que ver con esto de, ¿no? Como te inspira un poco la época, lo que está sucediendo a nivel social. ¿Por qué lado fue eso? ¿Cómo surgió ese proceso? Mira, si yo o sea, te tendría que contar toda la novela, pero Claro, digamos, no es la quiero. historia de dos hermanas que Sí. no se conocen. Ahí tenemos Una la trabaja en una radio Sí. en la primera mañana, ¿viste? Esas que se tienen que levantar a las 5 para llegar Sí. al programa, o a las 4. Y la otra, que no se conocen, es mucho más joven porque su padre se fue y armó otra familia, es escort. Ok. Entonces eso de lo escort ya Vamos. es de época, o no Sí, es de época. sí, ¿no? sí, Bueno, total. pero la escort lamentablemente es la que va volando ahí por el aire. No. Ok. Entonces la periodista esta, cuando está en el programa, ve esa noticia y sabe que es su hermana. Ella no usa el apellido paterno porque el padre la abandonó, usa el de la madre, pero sabe que esa chica es su hermana. Y ahí empieza, bueno, primero, toda una historia que tiene que ver con si ella se mete o no a investigar qué pasó con su hermana. Y por otro lado, después la novela va por distintas capas, ¿no? Está el tema de las distintas versiones y del narrador no confiable, que Sí. tiene que ver con las fake news Claro. de ahora, ¿no? Cómo te cuentan esta historia, quién te la cuenta, qué fue Claro. lo que pasó, qué fue lo que no pasó. Tiene mucho que ver con el sexo y el poder en este siglo, que me parece que es bastante diferente a otros, ¿no? Sí, Creo que, sí. digamos, siempre existió, digamos, gente que está en el poder y que tiene dos familias, o que tiene Sí, un amante, obvio. o que tiene Sí. el nombre que le quieras poner, Sí. y está todo bien, yo no tengo Ok, nada todo un para aparato decir. alrededor, sí, sí. Pero lo que pasa en este siglo es que hay como una ostentación de Mm. esto, ¿no? Antes había como una cosa más discreta. Es que como ahora hay tanta información de eso también a la vez, es como que, digo, es algo que tal vez se tapaba antes y existía, pero ahora es como un modo de vida. Entonces hay mucha Yo creo gente... que hay una reafirmación Claro, incluso, ¿no? sí. Gente que dice, mirá la mina que me enganché Sí, sí. y no sé qué, y te trae alguien y vos decís, ¿viste? Sí. O sea, todo bien, pero quiero decir, que haga lo que quiera. Ahora, que después que te la ponga de ministro, que te la ponga de diputado, también es una cosa de esta época, ¿no Sí, es cierto? sí, sí, sí. ¿No? O vos ves las fotos de cuando fue ahora el presidente de Estados Unidos, todas las mujeres con las que se sacó fotos y decís, wow. Esto es un triunfo, claro. esa es la- Impactante. Sí, total. No importa, entiendo. todo eso está. Los cisnes de hule están, ¿te acordás de los cisnes Sí, de hule? sí. ¿Viste? ¿Sabés lo que es los cisnes de hule? Que- No, me siento ignorante. ¿Los cisnes de hule? Bueno, en la época en que fue todo lo de Insaurralde, con Jessica Sirio, Ajá. etcétera, empezó a circular la teoría Claro. de que las chicas que están en los Instagram con cisnes de hule... Lo hemos charlado acá. Lo hemos charlado. Sí, 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 sí. sí. Pensé Es que era más- una novela. No, habla de ese Bueno, concepto. todas esas Pensé que era una cosas- novela de Platón que no leí. No, Perdón, no, Claudia. no. No, yo también hago vasos comunicantes. encanta. Ah, pero ¿entendés? sos todo. O sea, Bien. Bueno, pero Nos vos te traduce. dedicas a eso, sos la uno. Entonces, bueno, todos esos temas están en la novela. Muy relevante para este momento, entonces. Sí, incluso sabes que tengo un mini capítulo, Sí. que el título del capítulo es Incels. Ah, me gusta. Porque estas chicas también Sí. Claro. introducen Sí, sí, algunos sí. incel que tienen que estar en el gobierno para que sean un poquito más Claro. relajados, ¿viste? Puedan descargar, Qué etcétera. interesante. Pero el tema es que, digo, van a pensar que lo puse por la serie Por la serie Adolescencia. Adolescencia, Y que ahora esto está lo de moda escribí, el término. imagínate que lo escribí hace Sí, obvio, no es un tan montón. fácil escribir Pero tan bueno, rápido. La época es la época y anda por todos lados estas cosas, ¿no? Es que Totalmente. son ¿Tenemos, exclusivas de nadie, ¿no? ¿Tenemos fecha de lanzamiento? La voy a presentar en la Feria del Libro el 3 de mayo. Sí, Seguramente va a estar en librerías Ajá. unos días antes, ya a principios de mayo, últimos días de abril va a estar en librerías, pero en la Feria del 3 de mayo, sí. ¿Te puedo preguntar qué libro trajiste ahí con vos? Porque como iba a tener tiempo antes de entrar, Sí. es un libro de Elizabeth Strout, que es una escritora norteamericana, Ajá. que recomienda muchas escritoras, y la verdad que el libro es buenísimo. Ajá. Ok. Se llama I, William. El problema es que Alfaguara, no sé por qué, Sí. el único que trajo ahora, que imprimió ahora, editó, es este. Y este es el tercero de una serie con la protagonista Lucy Barton, pero se puede leer igual, independientemente. Pero Claro. ahora quiero leer los otros, Claro. quiero que me los traiga Alfaguara. ¿Lees solo en formato físico o en digital No, también? leo en digital también. Sobre todo el digital me resulta muy práctico para los viajes, para no ir con tanto peso. Claro. Pero si estoy en mi casa, si vengo acá a un bar y me puedo traer el libro, prefiero traerme el libro. Sí, yo la verdad que ahora estoy un poco más... A mí me costó mucho hacer la transición a digital, pero bueno, también tengo acceso a un montón de libros que no llegan acá. Claro. Es también por una Eso cuestión de comodidad, pero
Para mí el físico siempre, Sí. siempre va a ser superador, por esto que lo puedes llevar a cualquier Bueno, el otro lado. día y no- discutíamos con unos amigos por qué el físico del libro se mantiene y no el físico del disco. Yo creo que hay algo de objeto de apego, ¿viste? Como Es la que está, carpetita sí. del presidente, que Pero uno también lo es lleva a lindo. todas partes, que Total. te agarrás así, Estamos ¿no? todo el tiempo, o sea, es una estupidez, pero digo, estamos todo el tiempo manipulando tecnología que para manipular algo diferente como un libro. Para mí hay algo muy zarpado. Te De baja, hecho, ¿no? yo empecé a leer a la noche porque como estoy todo el día, estoy todo el día acá, estamos en la tele, Estamos el muy iPad, pegados la al cosa, celular nosotros. dejé de meter el celular en mi cuarto y lo cambié por un libro. Y te juro que Buenísimo. es muy loco, me voy a dormir un poco más tranquilo y todo, pero quiero escuchar un audio más y armamos un juego para Claudia. Me gusta el juego. Ay. Quiero un audio más, así Claudia puede escuchar lo que sus fans le mandan. Y ahora nos vamos a meter en un juego que le armamos a Claudia. Hola. Hola chicos, tenía esta pregunta para Claudia, soy Malena. La verdad es que como persona que se crió en zona norte y fue a estos típicos colegios chetos, Uy. me sorprendió y me sentí muy identificada al leer Una suerte pequeña. ¿Cómo pudiste retratar de forma parecía que estaba yendo al colegio de vuelta, la gente, el ambiente, las formas en las cuales se expresan, de hablar, las costumbres? Quería saber cómo te inspiraste o qué te infiltraste en un colegio, cómo hiciste para retratarlo también, porque te juro que era Buena increíble, pregunta. me sentí hiper identificada con toda la situación. Un beso. Hola, bueno, muchas gracias, Malena, ¿no? Malena. Sí. Malena que tiene nombre cheto. Bueno, pero no es culpa de ella el nombre. No, por supuesto. Es lindo nombre. Yo vengo por de otra ahí. De parte. donde Malena viene, vengo yo, Sí, y además Malena canta el tango también, Olvidate. la verdad es que por un lado la novela transcurre en zona sur, pero yo la hago transcurrir yo soy de zona sur, soy de Ajá. Bursaco, pero transcurre en zona sur, en el lugar como más cheto de la zona Sí. sur, que puede ser Adrogué, Banfield, ¿no? Esa zona, ¿no? Bursaco. Y ahí hay colegios de este tipo, como el que dice Malena, hay varios colegios, ingleses muy así, Pacatos, muy- cerrados. Sí, muy exclusivos, Sí. ¿no? Caros, más parecidos a los que ella dice de zona norte. Por otra parte, yo en algún momento me mudé también a la zona norte y mis hijos fueron a colegios parecidos. Claro. Entonces conozco, y a mí, hijos de amigos, conozco mucho, pero más allá de eso, también investigo, ¿no? Hablo Sí, con obvio, amigas que son obvio. profesoras de esos colegios, hablo con madres que Sí. van a esos colegios. Investigo un montón de cosas, pero también lo conozco. Tengo muchos años, eso es lo que Malena Claro. se olvida, ¿no? Claro. Que quiero decir que a lo largo de la vida vos pasaste por muchas de estas circunstancias. Sí. A mí lo que más me Y una interesaba... suerte pequeña cuando lo escribiste. Lo escribí hace como 8 o 9 años, pero lo que me interesaba en esa novela era también marcar cómo las pequeñas sociedades, puede ser la de ella de zona norte, la mía de Sí. zona sur, cualquiera, marcan a una persona, ¿no? Ahí hay una mujer que tiene un accidente donde muere un niño y todo el pueblo la señala como, mirá, ella es la que hizo eso, y sí, estuvo mal lo que hizo, pero fue un accidente. Entonces, esa cosa de, Sí. muchas veces en mis novelas dicen, son policiales, no son policiales, muchas veces hay crímenes que no son crímenes para la justicia. Claro. Sin Sí. embargo, hay otros que dicen que son crímenes Sí. y hay como una discusión ahí de cómo se mira a alguien y se lo culpabiliza y cómo le puedes marcar la vida con eso, ¿no? Bueno, yo el próximo que voy a leer tuyo va a ser Una suerte pequeña. Me pasa mucho esto de que termino de leer un libro tuyo y todo el mundo me dice, lee tal cosa. Me pasó con Catedrales, lee Catedrales, bueno, termino. No, pero tenés que leer Una suerte pequeña. Y es verdad porque yo creo que lo que es muy interesante también de cómo escribís es esto de que parecería ser como que cada uno de tus libros, más allá de la trama principal, siempre tienen como un pequeño tema al que te abocás a investigar y se nota mucho después. En Catedrales son las catedrales, en El tiempo de las moscas son las moscas, que de repente desperta en moscas y en insectos. Eso me parece muy interesante. En algún momento se vuelve como una dinámica en la que primero pensás el interés puntual que tenés en algo y después lo convertís en la ficción. O es, bueno, tengo que investigar de moscas porque va un poco sobre esto, me siento y investigo de moscas. Vos sabés que el elemento me aparece y después lo investigo. Claro. Es interesante. Hay un texto, un ensayo de Flannery O'Connor sobre un cuento que ella escribe donde hay una chica que tiene una pata de palo. Sí. Y ella dice, la pata de palo me apareció, la vi ahí y yo no sabía si iba a servir o no. Entonces vos Claro. no dejas el elemento y Sí. empezás a escribir. Si el elemento se carga de sentido, entonces queda. Claro. Y te juro que en ese cuento que se llama Buena gente de campo, si no estuviera la pata de palo no existiría el cuento. Claro. Es tan No importante tiene la pata de palo. Eso me pasa con las moscas y entonces Sí. voy a estudiar sobre moscas. Me pasa en Una suerte pequeña con otros En Elena temas. sabes el Parkinson. Sí, en Elena sabes un poco distinto porque mi mamá tenía esa enfermedad. Ah, no Entonces sabía yo eso. ya quería
trabajar con un saber cuerpo, de con eso. esa enfermedad. Pero en todos los demás, Betty Boo, por ejemplo, Sí. todo lo que investigo sobre Betty Boo me vino después. Me vino la persona esta que se parecía a Betty Boo, pero después voy a investigar todo lo que hay con Betty Boo y hay un montón de cosas que me sirven. En el tema de la muerte ajena, investigué mucho sobre el mundo Claro, escort sí. y sobre esta forma también de ganarte la vida de una manera más rápida que hay en los jóvenes ahora, tanto sea las criptomonedas, Sí, los juegos total. en línea, y para muchas chicas este tipo de acompañamientos, que a veces no llega a ser una escort. Sí, no importa, pero hay una ¿viste? cosificación. Esta cosa de acompañar, Sí. de acompañar a lugares, Mm. de también, hay gente que, por ejemplo, tiene páginas en OnlyFans, pero también hay chicas que le ponen la voz a la chica que tiene la cosa, Claro. y con eso ganás una guita que a lo mejor no ganaría de otra manera. Entonces se empiezan a desparramar formas de ganarte la vida que tienen cosas para discutir, ¿no? Qué interesante. La verdad me lo estás vendiendo muy bien. Ya quiero leerlo. Bueno, vamos a estar ahí en la Feria del Libro también cuando se presente. ¿Crees que vayamos con el juego, Pepe? Bueno, me encanta. Vamos a ir con el ping-pong para Claudia Piñeiro. También 1163712206. Sigan mandando sus audios. @bondi_la OK. Se suscriben, le dan like al vivo. Me siento más inteligente después de esta entrevista. Quiero Muy decir. Vamos ahí. Empezamos con el ping-pong para Claro, Claudia. lo que vamos a hacer es te vamos a mostrar una serie de libros. Queremos saber si los leíste y ¿Miro ¿qué la opinás? pantalla o los Sí, miro la ustedes? Mirá la pantalla. pantalla. Pará, y tenés que decir Son si clásicos los la leíste, mayoría. son clásicos y qué te parecen como en un renglón. Para que te En quiero decir una oración. cosa. Yo ¿Qué? vi un video de Paul hablando de libros de peronismo y le digo a mi hijo, che, de Paul. Ay, Y me pensaste dijo, que era no, real. mamá, no. Claro, Me yo dice, lo no vi me al digas video. que viste eso y te creíste que de Paul dijo eso. Y yo me creí Dijiste, todo. mirá qué Hablaba de bien. Jaureche, hablaba de todos Sí, los sí, libros del peronismo. de Claro, Paul. es un video tomado de la nota que le hizo el Pollo donde le mostraba sus outfits y él punteaba los outfits Y y, los van después lo cambiando. editaron. Sí, sí, sí. ¿Te imaginas? No, muy Bueno, fuerte. a ver, el primer ¿qué libro. tenemos? Sí, es un libro que es base de la literatura Sí. argentina, hay que leerlo. Y después hay un libro que escribió Ana Ojeda ahora, una escritora muy feminista, que hace como arranca con un prólogo donde cambia Facundo por, creo que Fecunda o algo así, y lo pone todo en términos femeninos, porque también a veces nos planteamos qué pasaría si se les Del otro hubiera, lado, si claro. se les hubiera Lo metido planteado. entre los fundadores de la literatura argentina algún texto escrito por una mujer, Qué ¿no? interesante, ¿sabes el título? El de ella se Ese llama Vikinga Bonsai. Ok, Ana Ojeda dijiste. Ana me interesa, Ojeda, me lo voy a sí. anotar. Ana Ojeda, bien. A ver, otro. A ver, segundo. Harry Potter y la piedra filosofal. Leí el Ah, primero, ¿y? leí el primero, sí. Bueno, leí el primero porque además lo leía con mis hijos en ese momento, los Claro. otros ya no. Me parece que es un libro que es importante Obvio. para los adolescentes, todos los libros que hacen que después un chico siga leyendo está súper. Clave. A mí me pasa con este tipo de libros que tiene tanta ramificación, tanto personaje que llega un momento que, bueno, para 100 años de soledad sí, pero o para Claro. uno de Faulkner, pero para Sí. estos como que me empiezo a perder un Es poco. un universo pero demasiado no, grande. Pero no me disgustó leerlo, no Ok. me disgustó. Lo que sí no me dio ganas de leer los Claro. que seguí. No lo elegiría. Yo amo, de hecho me tatué el rayo de Harry. No sé Mira. si está ahí. Acá está, no sé, está. Bueno, Tenemos otro, a ver. el Principito. Bueno, sí, lo leí cuando era chica. Hoy no lo leería. ¿Sabes lo que nuevamente. siento yo con El Principito? Siento que mucha gente... A mí me pasa mucho esto. Yo al trabajar del tema de los chismes o de los realities y qué sé yo, hay como toda esta cosa, una mirada snob sobre mí de gente que capaz no me conoce tanto, que es como, esos son tus consumos culturales. Y yo siempre juego con esto de que si diera vuelta la pregunta, seguramente el mayor consumo cultural que encontraría del otro lado es haber leído El Principito cuando tenía 10 años. No, como que parece que la gente se bandera con este libro como si fuera... Bueno, es un libro que ha leído todo el mundo, Sí. ¿no? Es un libro que en la dictadura se prohibió, fue uno Sí. de los libros prohibidos y nadie se explica muy bien por qué y parecería que es porque estaban todas las bibliotecas. Claro. Entonces, si estaban todas las bibliotecas, algo Es un malo peligro. pasaba con ese libro. Yo cual. creo que hoy hay cosas que a mí me resultan un poco naif o un poquito cursis, pero no reniego del libro. No. Me parece que está bien, que el que lo quiere leer está muy bien y que también es un libro que introduce lectores y demás. Sí. A mí en particular no es el tipo de cosa que me dan ganas de leer hoy. Que te cautive. A Totalmente. ver, otro. A ver, otro. La Biblia. La Biblia, ¿has Santa leído? Biblia. No No. lo leí. No. A veces a mí me genera una intriga Bueno, de afuera. yo he leído párrafos para escribir El Reino, Sí. por ejemplo, leo la Biblia, para otros textos que escribí también leí la Biblia, pero no toda la Biblia, No, 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 que la no, leí obvio, de pe obvio, a obvio. pa. O sea, entro en cosas que me pueden interesar para el trabajo Pero ¿te que ha estoy generado una haciendo. intriga desde el lado literario o no desde el lado eclesiástico? A mí la intriga me la generan autores como Borges, que dice que ahí hay un montón de literatura, y de hecho la hay, pero ya para leerlo como literatura, el texto está tan, digamos, tenés que conseguir una traducción muy Sí, buena, claro. porque las traducciones son un poco arrevesadas, por decirte de alguna manera, ¿no? ¿Eso significa difíciles de leer?
Sí, como enmarañadas, ¿no? Sí, a mí me parece que si vos le decís a un chico, toma, anda a dormir la siesta y léete la Biblia porque te va a entretener, Sí, y no. me parece que no, que la función de la Biblia es otra. Totalmente. Me impacta un poco cuando vas a los hoteles y en todos los hoteles ¿Viste? está la Biblia, ¿no? Tremendo Sigue eso. estando en muchos Sí, hoteles. sí, Sí, totalmente. ¿tenemos otro? A ver. 50 sombras de Grey, hablando Amo. de el erotismo. El erotismo. ¿Qué te genera? Leí 3 páginas y lo dejaste. dejé. Sí. Para no tu era novela para vos. erotizada, ¿era de un contador en su momento? No, no. Digo, porque tal vez, bueno, que tomabas como tu ambiente laboral y tal vez Sí. sucedía en eso. ¿Tenemos otro? Pará, pero no, pero no, ¿Por qué lo dejé? Sí. Y Ah. bramaban en un ascensor, o sea, era como que estaba escrito de Medio una manera que a ridículo. mí no me, Nunca lo leí yo. no me atraía. ¿no? Claro. no Nunca era lo para leí, vos. yo vi las pelis, las terminé Yo viendo, nunca pero las vi, ¿no? por añadidura. Sí. ¿Tenemos otro? A ver. Estos libros me interesa saber qué opinas. Toda esta cuestión de la motivación, lo espiritual. Viste que está muy de moda ahora. Padre rico, padre pobre. No, ese tipo de libros no. Hay algunos que tienen que ver con cosas más, quizás más profundas, podría ser. Alguno, en otra época he leído, alguno Sí. de Louis Hay, o sea, en otra época. Mm. Ahora no me atraen, no. Sí, yo siento un poco que es filosofía barata. O sea, Claro, eso es lo que te quiero decir, que se puede ir a una filosofía oriental más profunda. Claro. Leer filósofos orientales más profundos, me parece que esto que está como deglutido para que todos entremos en esto. Eso me parece Totalmente. que hay como una simplificación que no le hace un bien a esa reduccionismo filosofía. muy fuerte. Sí. Me pasa igual. ¿Tenemos otro? ¿Te la lees? Sí. Sí, ¿te gusta? Sí, lo leí varias veces. También es un libro al que, digamos, no es que es tan fácil acceder a Borges. Hay cuentos que son fáciles de leer y hay otros que son un poco más complicados. Lo he intentado en distintos momentos de mi vida. En mi adolescencia no lo quería, Sí. porque además mi papá era comunista y entonces me hablaba que Borges no, porque Borges tenía unas ideas políticas, Sí, qué sé obvio. yo. Uy, dije la palabra comunista, tenía que decirla, perdón. Claro. Y vino una vez a mi colegio de Bursaco Ah. y yo quería ir a verlo y mi papá no quería que vaya. Y qué sé yo, bueno, yo fui igual, me senté en la primera fila y empezó a hablar mal de Bursaco, ¿no? Y me dijo, no, porque Turdera y Bursaco es un lugar de orilleros y Temple y Adrogué es de gente bien y no sé qué. Yo me quería parar y empecé a mirar y dije, acá se van a ir todos, no se fue Claro. nadie. Me enojé y después con el tiempo, leyéndolo, me di cuenta que para él era mejor ser orillero. O sea, a él Claro, le hubiera total. gustado ser Era orillero. una No estaba reivindicación. insultándonos, pero Claro. en mi adolescencia Obvio. eso Pensabas significaba eso. cómo me viene a decir esto en Bursaco, ¿no? Bueno, Claro. ¿tenemos otro más? Don Quijote de la Mancha, Miguel de Cervantes. Sí, lo leí. Sí. Y me parece que es interesante leerlo, pero digamos, a mí ya me quedó hace rato, ¿no? Sí. La lectura. Creo que hay que leerlo sabiendo algunas cosas, ¿no? Que a veces los libros, si hoy un chico se va a leer este libro y no sabe que es una burla a las novelas de caballería de la época, lo lee como en serio, Claro. lo lee como una cosa, Qué Don importante el Quijote, no sé qué. contexto. Pero si vos lo lees sabiendo esto, hasta te reís en Claro. muchos pasajes, ¿no? Es un libro que tiene mucho humor también, ¿no? ¿Sabes qué te quería preguntar? No lo pusimos en la lista, este fue el último, pero quería saber, yo estoy leyendo El Eternauta. Me pareció muy interesante, yo no soy de leer historietas, bueno, cuando era más chico sí, pero en otro contexto claramente. ¿Lo has leído? Sí. ¿Y qué te parece? Porque ahora viene la adaptación también a Netflix. Sí, me interesa mucho ver la adaptación, me interesó mucho también El Eternauta de Oesterheld, que es el original. Sí. Yo no soy de leer novela gráfica tampoco. tampoco, no. Pero últimamente estoy leyendo más. Vos sabés Sí. que ahora viene una coreana que no voy a poder decir su nombre, Ok. porque es complicado, pero que escribió Hierba, que es un libro muy interesante sobre las mujeres de consumo, que son las mujeres que mandaban en la guerra con Japón, que Ok. mandaban coreanas a atender a los soldados, Sí. ¿no? Eran las mujeres de consumo, y eso dejó muchas marcas difíciles en Corea contra Japón, de Sí. alguna de modo. Viene la autora de Hierba, y yo leí un libro que se llama Persépolis, que a lo mejor vieron la serie o la Me película, suena. Persépolis, que es de una iraní. Es extraordinario, es una novela gráfica sobre desde que ella es niña hasta que se exilia en Europa y bueno, toda su evolución, ¿no? Con cómo va evolucionando políticamente también Claro. Irán, que se va poniendo cada vez más complicado con el tema religioso y demás. Y es una novela gráfica impresionante. Entonces es como que le estoy tomando Hay nuevamente que- el gusto. Yo sí. creo que voy a volver al Eternauta ahora. Qué bien, sí, yo estoy muy interesado por esto de que también siempre la adaptación es como una motivación, me prefiero ver la obra original antes de ver, y para hacer también esa comparación y entender de dónde sale. Y esta es la última pregunta más personal que te hago yo. ¿A Camila Sosa Villada la has leído? Sí. Yo lo cuento siempre, Las Malas es mi libro favorito, es un libro que me marcó muchísimo, ahora también va a lanzar una novela en estos días. ¿Qué has leído de ella? Todo, Todo. lo que hay hasta ahora, todo. Y antes de leer Las Malas, o sea, lo primero que leí de ella es El viaje inútil, que para mí es uno de los
El viaje inútil se llama, si no me equivoco. Es uno de sus primeros libros que salió en una editorial de Córdoba, entonces no circulaba tanto acá porque ella todavía no era tan conocida. Para mí es un libro que no me voy a olvidar nunca de ese libro. Ella es una gran escritora además, ¿no? Porque esta cosa de que escribió sobre un tema que a lo mejor el tema atrae a algunos, ¿viste? Para hablar del tema trans, etcétera, etcétera. A veces hace que se pierda que ella es una gran escritora. Una gran escritora independientemente del tema que esté tratando, ¿no? Por supuesto que siempre los temas se repiten en el sentido de que también Tesis sobre una domesticación, que es otro libro de ella. Ahora también sale la película. Y algunos otros textos que leí de ella tienen siempre un mundo parecido. Pero ella es una gran escritora y eso a veces se deja de lado, ¿no? Y bueno, creo que ella, un poco con Mariana Enríquez, están un poco liderando este interés renovado en escritores argentinos, o por lo menos yo lo siento en las comunidades en las que yo estoy, que tengo amigos que capaz no leen mucha literatura argentina, pero leen a Camila y leen a Mariana. Sí, ellas dos sin duda, y te diría que Selva Almada también, Samantha Schweblin también, Gabriela Cabezón Cámara también, me parece que son todas autoras que van como abriendo, y todas muy distintas, porque las 5 escriben cosas diferentes, ¿no? Dolores Reyes también tuvo una cantidad de lectores este año tremendo a partir de esta censura que tuvo Cometierra, ¿no? Sí, bueno, total. Y te quería, bueno, ahora sí la última pregunta, si hay un montón de gente del otro lado que quizás no conozca tu obra, ¿vos qué le recomendás? Si alguien viene y te dice, me gustaría leer algo tuyo, ¿tenés un punto de entrada a tu... Mira, cuando alguien viene y me dice, es el cumpleaños de mi tía, ¿qué libro le puedo regalar a mi tía? Le digo, bueno, contame cómo es tu tía. Siempre porque me pasa lo mismo. O sea, todas las tías no leen lo mismo, ¿viste? Entonces, eso. Si es una persona que recién se mete en el mundo de literatura, etcétera, le diría que lea Tuya, porque es un libro que se lee muchísimo en los colegios secundarios, que los pibes les dan ganas de seguir qué es lo que va a pasar, etcétera. Entonces, diría que entren por Tuya y que tiene humor, entonces entras con el humor. Si sos un lector que ya venís con un recorrido, quizás diría que empiece por Elena Sabe, que es un libro más íntimo. Me destruyó Elena Sabe, te digo que he golpeado. Claro, si tiene ganas de pasar por eso. Tal cual. Bueno, te queríamos agradecer muchísimo. Yo ya me tengo que ir también. Bueno, lo más tenerte, Claudia, acá. Sos lo más, de verdad, yo te admiro muchísimo. Me parece absolutamente brillante todo lo que escribís y me dio un gusto hoy y me encanta también que la audiencia nos haya acompañado. Somos 21.000 personas en vivo. Vamos a estar atentos entonces al lanzamiento de La Muerte de Género. 6 de mayo. 6 de mayo. 3 de mayo, en la Feria del Libro. Bueno, Claudia, muchas gracias por venir. Tenés las puertas abiertas siempre para venir acá al Ejército de la Mañana. Este aplauso es para vos. Bueno, chicos, momentazo tremendo para Fefe Bongiorno con Claudia, que bueno, obviamente Fefe venía hablando, porque quiero contarles este tema para todos que no lo saben, pero Fefe me venía hablando de este tema, yo decía, dale, y no se animaba a hacer la invitación, y un día que se animó, acá está. Ay, sí, no, de verdad, lo apreciamos muchísimo que hayas venido y te hayas tomado un ratito de tu día, y también esperamos que el resto del público lo haya disfrutado. Muchas gracias por la invitación. Bueno, así pasaba Claudia Piñeiro acá por el Ejército de la Mañana. Voy a escuchar un par de audios si tienen ahí para escuchar